Él dijo que le importaba a su pueblo. Creímos que ya era tiempo de apostarle a algo mejor. Él dijo que el odio se acabaría y pensé al fin y al cabo, no se puede estar peor. Él dijo que le importaba el futuro de cada uno de los hijos de mi tierra bendecida. Él dijo que haría más digna la vida y pensé al fin y al cabo, no nos queda otra salida. Y ahora tengo el corazón pequeño, quisiera que fuera un sueño y mañana despertar. Jamás pensé que algo así sucedería, porque aquella tierra mía no me la podían quitar. Ay, la, la, la. Desde este suelo lindo canto, bajo este cielo que conoce bien mi llanto, por lo que he dejado atrás. La, 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 la. Y en este suelo lindo vivo, y desde cero recobrar lo que he perdido, y este tonto pensamiento que quisiera regresar el tiempo. Él dijo que ellos serían honestos, y el tiempo cayó en las mismas seducciones del poder. Saquearon del suelo nuestros tesoros, inventaban nuevos modos con tal de nunca ceder. Había dedicado todo a mis hijos, quería que ellos tuvieran la vida que yo no tuve. Y cuando al fin respiré, porque pude, con el hambre y la miseria, volvieron mis inquietudes y ahora tengo el corazón pequeño. Quisiera que fuera un sueño y mañana despertar. Jamás pensé que algo así sucedería, porque aquella tierra mía no me la podían quitar. Ay, la, 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 la. Desde este suelo lindo canto, bajo este cielo que conoce bien mi llanto, por lo que he dejado atrás. La, 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 la. Desde esta tierra linda vivo la libertad de mi pueblo tan herido, y este tonto pensamiento de querer recuperar el tiempo. Saludos. En los próximos minutos, Juan Fernández y los reclamos de Rusia a Maduro por falta de pago, el doctor José Cisneros y los próximos muertos por falta de diálisis, Pedro Corso y el negocio de Cuba con los médicos que tiene esclavizados, sí, esclavitud del siglo XXI, la nueva denuncia contra el G2 de Cuba y su trabajo de desprestigio a los migrantes venezolanos, por ejemplo, en Ecuador. La denuncia viene de Ecuador. El top 5 de la corrupción de la Revolución Bonita para Daniel Lara Farías. Esto y más, porque no vamos a ocultar nada.
a la gente que ha hecho posible este programa. El nuevo libro de investigación de Ángela Sago, En nombre de los pobres los multiplicamos. El nuevo trabajo, la nueva novela de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión. El nuevo trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, los 3 en Amazon. También, a nombre de Super Ren Orlando, Aptitud Answear. Domenica Giordino Realtor y Curious Aluminium. Ajá, ellos son los que hacen posible 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saludamos, el señor Fernando Tiveros. Hola, mi Twitter es @Fernando Miami. En los controles, Ángel Wilfredo Montero, y frente al micrófono también quien les habla, Napoleón Bravo. El Twitter es Napoleón Bravo. En la coproducción está Beatriz Galindo. En la producción general, Argimiro Rodríguez y Natalia Rodríguez. Y ahora, señores, los hechos por los que serán recordadas las próximas 24 horas. Destaca NTN 24, canciller colombiano pide a la Unión Europea tratamiento global de la crisis venezolana. Cerca de 1.100.000 venezolanos en Colombia, 1.100.000 dan una magnitud de naturaleza global a la crisis, dijo el canciller Carlos Olmes Trujillo. Y por otro lado, las Naciones Unidas aprueban $8 millones en ayuda humanitaria a la emergencia para Venezuela.
La sonda espacial InSight de la NASA aterriza con éxito en el planeta Marte. Explorará una parte de ese planeta de la que menos sabemos su interior profundo. Se lanzó el día 5 de mayo pasado. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, califica de injustificado el uso de la fuerza militar rusa contra Ucrania en el mar de Azov. Trump amenaza con cierre permanente de la frontera y arrestan a 42 migrantes. Y también México deporta a 90 migrantes centroamericanos que intentaron entrar por la fuerza a los Estados Unidos. 3 hermanos fueron a limpiar la casa de su mamá fallecida y hallaron debajo de una escalera una caja con una macabra sorpresa. Esto ocurrió en Inglaterra. Después de realizar análisis de ADN a los diferentes miembros de la familia, se comprobó que el niño que apareció en la caja, momificado, por cierto. Se comprobó que este infante era hijo de la madre y de su ex marido Melvin, también padre de los 3 hermanos, mientras que la tela en la que estaba envuelto fue datada como confeccionada entre fines de los años 50 y comienzo de los 60. Hay cada familia por ahí, Dios mío. Otro titular: trancan el páramo de Mérida en protesta por la escasez de los servicios básicos. Protestan en la sede de INAMujer en rechazo a la violencia del Estado venezolano contra las mujeres. Protestan también en la avenida Baral por la falla de los servicios públicos. Trabajadores de Comertur protestan por la falta de pago de salarios. Sobre la reunión de Igor Sechin, presidente de la petrolera rusa y uno de los delfines de Putin, que tanto se habló el fin de semana, nos informa en detalle Juan Fernández de Gente de Petróleo. Juan. Buenas, Napoleón. En relación a la visita de Igor Sechin, presidente de Rosneft, esta petrolera rusa, y que se conoce al señor Sechin como uno de los delfines de Putin, lo que fue a Venezuela fue a reclamar que se le pagase lo que se debe. La deuda de Venezuela con Rusia es de alrededor de 17.000 millones de dólares y el señor Sechin, con cifras en mano, fue a demostrar que están haciendo entregas a otros países, en este caso específicamente a China, de mayores volúmenes que a Rusia. En el caso de China han venido entregando, según la información que publica Reuters, 463.000 barriles para el pago de la deuda, que simplemente ese monto no significa que estén cancelando lo que se debe por parte de Venezuela, sino solamente un 60%. Y en el caso de Rusia, alrededor de unos 173.000 barriles, que representa un 40% de lo que debe pagar. Es decir, en ambos casos hay un déficit que no está cubierto en los pagos. Además, en el caso de Rosneft, el crudo que se entrega es triangulado por la petrolera Rosneft para enviarlo al suministro de refinerías en la India, lo cual, por cierto, les afecta también al no haber el suministro venezolano. La visita entonces de Sechin fue para reclamar inicialmente los pagos, pero como aquí todo tiene una relación y la industria petrolera venezolana, como sabemos, está en un problema grave de generación de caja, hoy también se ha informado sobre el acuerdo de el pago a Cristalex, esta empresa que se le otorgó una compensación por el Tribunal de Arbitraje debido a la expropiación de su actividad minera en Venezuela por 1.200 millones de dólares, que con los intereses ya alcanza 1.400 millones de dólares, y se ha decidido, pues entonces, mediante este acuerdo, pagarle a la empresa canadiense inicialmente 425 millones de dólares en papeles de deuda y el saldo en un acuerdo de pagos. Entonces, cuando uno empieza a sumar y a restar los ingresos que tiene Venezuela y toda esta cantidad de obligaciones, pues ahí ya se nota que no hay suficiente para pagarle a todos. Pero además, en el caso de Citgo, hay una relación con Rosneft, puesto que las garantías del préstamo que Rosneft le ha dado a PDVSA están dadas por las acciones de Citgo, equivalentes al 49.9% de las mismas, y por lo tanto, si Citgo estuviese en una situación de peligro, pues entonces Rosneft también se queda sin garantías y sin pago, pues es lo que ha venido a reclamarle
a Maduro en Venezuela. En definitiva, esto que ha ocurrido sobre todo en el caso de Cristalex, esto no es que resuelve la crisis de PDVSA y de Citgo, simplemente lo que hace es extender en el tiempo la agonía de la empresa petrolera venezolana. Así como hemos dicho, mientras dure en Venezuela la dictadura, la crisis económica, social y política continuará. Por lo tanto, hay que acabar con ella. Saludos, Napoleón. Saludos, Juan Fernández, economista, hombre de Gente de Petróleo y quien fuera alto ejecutivo de PDVSA, de Petróleos de Venezuela, cuando era Orgullo Internacional. Seguimos con los hechos que serán recordados por la historia de las últimas 24 horas. Osvaldo Méndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpolet, asegura que la industria eléctrica nacional está totalmente colapsada. Se ha retirado el 60% del personal de esa empresa capacitado debido a los bajos salarios. Por ejemplo, un trabajador técnico con 25 años de servicio cobra entre 500 y 800 bolívares soberanos en una semana. Al menos 11.000 personas requieren diálisis en Venezuela. 3.000 personas fallecieron. 3.000 personas fallecieron en el 2017. Y el año en curso, por la ausencia prolongada de tratamiento, pobre servicio de agua y electricidad y falta de medicamentos. ¿Qué nos dice el doctor José Cisneros del problema? Efectivamente, Napoleón, la problemática del paciente renal venezolano tiene una historia dramática en los últimos 10 años. La razón fundamental es que muchos de estos pacientes están en lo que se llama insuficiencia renal severa. Es decir, estos pacientes necesitan diálisis. La diálisis es el mecanismo mediante el cual se libera las sustancias nocivas de la sangre a través del riñón. Cuando el riñón no funciona, esto hay que hacerlo afuera del órgano en unas máquinas que se llaman máquinas dializadoras. Este proceso es costoso, sobre todo en los consumibles, es decir, los recursos que se necesitan para que las dializadoras funcionen y puedan mantener con vida al paciente. Un paciente, obviamente, que no se dializa, que no se hace una diálisis renal, es un paciente que se intoxica rápidamente y puede morir en forma rápida. De tal manera de que con esto no se juega. La situación del paciente renal es una situación crítica, donde ellos necesitan semanalmente ir a un proceso de diálisis renal para mantenerse con vida. La insuficiencia de recursos, la insuficiencia de descartables y consumibles que son necesarios para que estas máquinas dializadoras funcionen, pues por supuesto prácticamente sentencian a muerte a todos estos pacientes. Hay inconsistencia en el suministro de esto, se ha hecho difícil, los pacientes muchas veces tienen que buscar sus propios kits de diálisis. Se utilizan también otras técnicas como la técnica de la diálisis peritoneal, pero los pacientes que están severamente enfermos pues requieren de unas máquinas dializadoras y la accesibilidad a estas, y no solamente aún estando estas, si no están los recursos descartables y consumibles para que estas operen, pues por supuesto es como dije antes, una sentencia de muerte para estos pacientes. La situación es realmente dramática en algunos centros de diálisis en el país para estos pacientes. Gracias, doctor José Cisneros. Realmente es absolutamente increíble lo que está pasando en Venezuela, porque en un país donde justamente la gente, inclusive de los Estados Unidos, venía o iba a tratarse con los médicos porque la medicina era de primera y además mucho menos costosa que aquí en los Estados Unidos. Pero bueno, seguimos con la información. Urania Narváez, exmiembro, atención esto porque es increíble también. Urania Narváez, exmiembro del SEBIN en proceso de refugio en Ecuador, revela que los servicios de inteligencia cubanos G2 son los promotores y directores de las estrategias de desprestigio y xenofobia contra los migrantes venezolanos en Centro y Sudamérica. La embajada cubana da soporte logístico a los agentes encubiertos de ese país. En el caso de Ecuador, el proyecto es supervisado en persona por el oficial del G2, que es además el embajador de Cuba en Ecuador, el coronel Dausá.
El preso político Jorman Linares cumple 100 días esperando audiencia preliminar. Y volvemos a Cuba, pero esta vez con los esclavos que tiene la dictadura cubana, que son los médicos, son esclavos del siglo XXI. La noticia es la siguiente: de los 628 médicos cubanos que se inscribieron para revalidar el diploma que le dio la revolución castrista, solo 2 lograron pasar el examen. Se comprobó que el 99% no son médicos, son enfermeros utilizados como esclavos de la dictadura cubana. Le tengo en línea al periodista cubano Pedro Corso para que nos hable cómo es el negocio que tiene la dictadura con estos enfermeros que dice la dictadura que son cubanos y que, por cierto, le estaban vendiendo a Brasil, porque acabo de leer de nuevo la noticia, por $8,000. De los $8,000 que le pagaba el gobierno de Lula y de la Rousseff a los Castro por médico, ellos se quedaban con $7,000 y le daban al médico $1,000. Por otro lado, yo conocí más de un médico cubano, por cierto, pero uno en especial, ya aquí en Miami, se pudo ir de Venezuela, en Miami, me contaba, entre otras cosas, que ellos no podían viajar con la familia, por aquello de que si viajaban con la familia se podían quedar en el país o ir de ese país y no regresar a Cuba. Y que además, cada vez que iban a Cuba, llevaban todo lo que podían comprar. En el caso de Venezuela, cuando en Venezuela no era una segunda Cuba y había suficientes equipos para comprar. Pero tengo en la línea a Pedro Corso. Pedro, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Muy bien, con un poco de gripe, como ya casi es costumbre, pero aquí esperando conversar contigo. Te saludo a ti, tus radios escucha con mucha consideración. Un abrazo. La situación ¿Cómo es ese de los negocio? cubanos, Napoleón, realmente es lamentable. Si por una parte se puede decir de que tener la capacidad, entre comillas, de exportar médicos, un país para que presten servicios en el exterior, habla bien de ese país, en el caso cubano no es así. ¿Por qué no es así? Porque estos profesionales de la salud, médicos, enfermeros y otros individuos que realizan funciones vinculadas a la salud, no tienen el más mínimo derecho y son negociados, son realmente traficados, son realmente traficados por la dictadura. No tienen la capacidad de decir dónde quieren vivir, dónde quieren estar, si quieren o no llevarse a su familia, no tienen la capacidad de disponer con el dinero que supuestamente le van a pagar, disponer de ese dinero a su voluntad, sino que es el régimen quien decide y quien dispone. Estaba leyendo en la tarde de hoy que un médico cubano que dijo que no regresaba a Cuba más nunca, refiere que él eligió Brasil en el momento que le hablaron de ir a trabajar fuera, porque era el país que mejor pagaba. Él recibía, mejor dicho, $760, cuando la dictadura se quedaba con varias veces esa cantidad. Es algo vergonzoso, realmente, y como cubano me enorgullece que Jair Bolsonaro haya asumido el papel de gladiador de estos profesionales que, como él bien los calificó, son esclavos del siglo XXI. Bueno, mira, y por otro lado estoy leyendo que el Aznar no pega una, porque en Venezuela no lo quieren o no lo queremos para nada, pero es que en Cuba tampoco. Cuba llama despreciable a Aznar por sus críticas a visita de Pedro Sánchez. La prensa estatal de Cuba calificó este lunes al expresidente español José María Aznar. Ah, no, es que este es Aznar, lo estoy confundiendo con la joyita de Zapatero. Lo estoy confundiendo, que me perdone Aznar por haberlo confundido con Zapatero. Horror. Yo creo que si Aznar se entera te va a buscar sí. un serio problema. Y tiene porque razón. El desprecio que sienten la mayor parte de los españoles hacia Zapatero es proverbial. Sí, pues han llamado a Aznar despreciable porque criticó a Pedro Sánchez
porque Pedro Sánchez no se quiso reunir con la oposición y mucho menos, como ya lo habíamos hablado en este programa, a las damas de blanco que pidieron hablar con él. Está como el Papa cuando fue con este Bertoglio, que vio que salía uno de los muchachos que estaban en la multitud para protestar y él se hizo el loco y no hizo absolutamente nada. No se puede esperar de estas personas otra acción. En una medida, muchos dirigentes políticos contemporáneos han sido cómplices, muy cómplices de la dictadura de los Castro. Y es el mismo caso de Zapatero hoy con la dictadura de Nicolás Maduro. Ha sido cómplice de ese gobierno y me parece muy bien que el alcalde metropolitano hoy, Ledesma, cuando habló del ex alcalde exiliado ya, mencionó la acción de los diálogos en relación con Zapatero, que dice, y Maduro, que dice que solo han servido para postergar en el poder a Nicolás Maduro y para que éste siga robando y conservando más poder en la nación. Sí. Bueno, gracias Pedro. Pedro Corso, excelente periodista, gran amigo, periodista cubano. Él luchó contra la dictadura, estuvo preso, pudo salir de Cuba y ahora está en libertad y ejerciendo. Gracias Pedro, un abrazo. Muchas gracias a ti, Napoleón. Un abrazo y saludos a todos. Hasta luego. Seguimos con las noticias. Sí, Cuba llama despreciable a Aznar por sus críticas a visita de Pedro Sánchez. La prensa estatal de Cuba calificó este lunes al expresidente español José María Aznar como uno de los más despreciables políticos de la era moderna, tras sus críticas al actual jefe del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, por no reunirse con la disidencia durante su reciente visita a la isla. El periódico Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista de Cuba, se refiere en su edición de este lunes al conservador Aznar como un ridículo bufón, pequeño y diabólico, cínico, caballerito y personajillo. Sí, señor. Bueno, de Cuba nos vamos a Colombia porque tengo en línea a Carolina Martínez. Adelante, Carolina. Hola, Napoleón. Hola. Mi comentario de la semana tiene que ver con el hecho de que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, puso fin este sábado a la polémica y a las especulaciones que habían surgido por el anuncio del gobernador electo del estado de Roraima sobre la posible devolución de los venezolanos a su país. Bolsonaro fue enfático y expresó que los venezolanos no son ni billetes ni son objetos como para ser devueltos y que todos los migrantes que huyen del hambre y de la miseria de la dictadura de Nicolás Maduro recibirán todo el apoyo de su gobierno. Lo que sí dejó claro el presidente electo de Brasil es que se aplicarán nuevos controles para evitar que entren al país personas indeseables y delincuentes. Brasil actualmente alberga alrededor de 159.000 venezolanos y se estima que cada día llegan a suelo brasileño cerca de 800 connacionales que vienen huyendo de la precaria situación que viven en Venezuela. La mayoría de los venezolanos llega inicialmente a los estados fronterizos como Roraima, cuya capital es Boavista, donde es frecuente ver a venezolanos en las calles y algunos en estados verdaderamente críticos de mendicidad. En las últimas semanas, otros estados como el estado de Amazonas, cuya capital es Manaos y ciudad donde me encuentro, se ha visto también la llegada creciente de cada vez más venezolanos que vienen en una situación crítica, vienen apenas con el costo del pasaje, realmente no llegan como en Colombia caminando, pero sí vienen con el pasaje y con lo puesto, como se dice en Venezuela. Entonces, las organizaciones civiles y las organizaciones gubernamentales también han creado una especie de alarma sobre este aumento de la migración venezolana en la ciudad. Y quería comentarles que hay una organización civil aquí en Manaos que se llama Oasis. Ellos albergan familias venezolanas y ellos están trabajando con una organización privada sin fines de lucro que trabaja con infancia en situación de riesgo, la artista Janel Dolly, y ellos están organizando para este martes un taller
para mujeres emprendedoras, y ahí han incluido a varias venezolanas que van a presentar sus experiencias y sus proyectos. De este evento seguramente tendremos noticias en nuestro próximo reporte. Desde Manaus, Brasil, este fue un reporte de Liz Carolina Martínez. Gracias, Carolina. Te mandé a Colombia, pero seguimos, ya sabes que nos vemos en enero en Colombia. Como vieron, es Carolina Martínez, como escucharon, desde Brasil, desde Manaus, Brasil. Ya vamos a llamar a nuestra amiga de Colombia, pero antes vamos a seguir con más información. El gobierno argentino abogó este lunes por investigar bien y encontrar el responsable de los incidentes violentos ocurridos el pasado sábado en las inmediaciones del Estadio Monumental de River Plate, que provocaron que la final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors quedase aplazada. Fernando, ¿y a qué se debe tanta violencia y qué fue lo que pasó ese sábado? O sea, son dos equipos, es verdad que son rivales, son del mismo país, o sea que quien ganara, ganaba el país. Perfecto. Correcto. Pero ¿por qué esa agresividad? ¿Y por qué hay tanta agresividad, sobre todo en el fútbol? Porque fíjate que en Centroamérica, claro, allá en los años 70 hubo hasta una guerra que se produjo entre dos naciones y todo empezó, o todo estalló. Claro que había cosas anteriores y problemas anteriores por un partido de fútbol. Sí, bueno, la violencia en el fútbol ya es, no me gusta usar esta palabra, pero prácticamente es una tradición en algunos países, se ha mantenido a lo largo de la historia. Concretamente lo que pasó en Argentina, bueno, es que el fanatismo va increciendo, es demasiado fuerte para ellos. Los dos ultrarrivales, River Plate contra la Boca Juniors, dando esta final esperada, imagínate, por toda Argentina, y llega el momento en que, bueno, se van a enfrentar, pero los fanáticos se desbordan. La actividad futbolística hace pues que la gente desborde las pasiones, y eso tiene que ver mucho con lo que se habla de los hooligans. ¿Te acuerdas de los hooligans? Como no los ingleses. Sí. Correcto. Ellos, se hizo un estudio, se han hecho estudios, muchos estudios psicológicos en relación a por qué el fútbol despierta esa violencia, esas pasiones tan fuertes. Bueno, y sencillamente pues dicen que el fútbol crea en las personas como especie de una reacción en la que liberan todas esas pasiones que tienen represadas. Y el espectador cree que está jugando en la cancha. Y no solamente eso, sino que el espectador que es el director, se lo toma manager del equipo. Bueno, es que inclusive el fútbol, el deporte, es un instrumento que es utilizado por la sociedad para establecer lazos, para dirimir nuestras asperezas. Pero en el caso del fútbol, esto se lleva a niveles que todavía no se ha podido controlar. Inclusive en el último campeonato mundial vimos cómo FIFA arrancó una campaña porque la xenofobia y el racismo y también la xenofobia se viene dando y la homofobia se viene dando en el fútbol desde hace mucho tiempo. Recordarás que en los partidos de fútbol del mundial siempre había como especie un eslogan, se hacía una pequeña reseña de no al racismo, no a la xenofobia. Pero la verdad es que tiene que ver mucho con la actitud de las personas, y eso comienza... Sí, pero además hay una cosa, Fernando. Fíjate que el béisbol es tan popular como el fútbol en muchos países, o más. En Estados Unidos el béisbol es más popular. Sí. ¿No? Tanto el béisbol que nosotros practicamos en Venezuela como este béisbol que se practica aquí fundamentalmente, que aquí no se llama béisbol, ¿cómo es que se llama? El que es con la pelota, que se tiran la pelota y salen corriendo como desesperados. Es fútbol. Uh-huh. Ese se llama fútbol. Sí. Ok, pero fíjate que ese fútbol, que es lo más popular, y después el béisbol, no genera esta cantidad de golpes y demás normalmente. Bueno, precisamente porque yo digo que, bueno, es mi opinión personal, yo pienso que la característica principal, lo que hace que la gente se mueva de una manera tan violenta, es que en el fútbol ambos están en el mismo momento con la posibilidad de generar ataques. Mientras que el béisbol pero es más fácil. ¿El fútbol pasivo. americano también? Sí, pero recordarás que en el fútbol americano... Y es como más violento. Sí, pero es que en el fútbol americano la mecánica de juego es que tú tienes la posibilidad de en 3 intentos hacer un touchdown del otro lado. Entonces siempre la pelota es tuya, ¿correcto? Hasta que, bueno, venzas, digamos, las oportunidades que tienes para anotar. En el béisbol sucede lo mismo. En el béisbol hay una parte donde tú eres el atacante y hay otra parte donde eres el receptor. Es decir, cubres en el campo el ataque del otro equipo. En el fútbol no, en el fútbol están los dos. Es como una guerra. Es una manifestación de una guerra en el que
oye, los contendientes tienen igual oportunidades para ganar o perder en ese momento. Pero bueno, eso esperemos que la FIFA y que esto se lleve a instancias mayores pueda de alguna manera controlar lo que está pasando, porque ya prácticamente no se podrán hacer eventos si la violencia sigue avanzando en el deporte. Bueno, y esto está afectando a Macri y está afectando la reunión próxima del G20, porque entonces ahora temen, porque Macri fue presidente del Boca Juniors, sí, si mal no recuerdo haber escuchado. Yo no sé nada de fútbol ni de béisbol, ¿no? Entonces, y él tenía que suponer que en estos dos rivales de siempre, ¿no?, podía haber algún problema y no hubo suficiente medida para evitar eso. Entonces ahora están criticando a Macri, aunque los argentinos a su gobierno lo critican por cualquier cosa, a menos que esté en el poder su partido típico. Macri está en el ojo del huracán, entre otras cosas, porque un personaje que tiene mucho que ver con la parte esa salvaje de los seres humanos, de los argentinos en este caso, que es Diego Armando Maradona. Diego Armando está pidiendo que la copa se la entreguen directamente al Boca Juniors, porque él está en contraposición contra Macri. Está acusado. Fíjate cómo mezcla él la política con el fútbol. Bueno, pero ese es un tipo detestable, Diego obviamente. Armando Maradona. Inclusive salió en esto dando unas declaraciones que realmente el tipo, hay unos memes tremendos porque él estaba tratando de decir algo. Le preguntaron qué opinaba de la Liga Mexicana y Maradona estuvo 11 segundos tratando de decir algo y se quedó. Entonces, claro, eso. Pero tengo entendido que Macri es sumamente popular y parte de su popularidad se debe a lo que ganó siendo presidente del Boca Juniors. Macri es un empresario exitosísimo. Lo que pasa es que entre Maradona, y vuelvo otra vez a caer en el tema, y Macri existe la rivalidad porque Macri representa el capitalismo y Maradona se anotó de la boca para afuera, porque de la boca para adentro es tremendo capitalista. De la boca para afuera se anotó con Chávez y ahora con Maduro. Típico. En fin. Bueno, se anotó con quien le daba más dinero. Bueno, claro. Vamos entonces con los titulares más destacados, o el titular más destacado por la prensa más prestigiosa de los Estados Unidos en este momento. El Washington Post: policía mexicana rodea los migrantes de la caravana después de un día de caos en la frontera. Eso fue el domingo. Unos 500 policías federales mexicanos tomaron posiciones alrededor de un complejo deportivo en Tijuana, donde hay 5,000 inmigrantes acampados. A su vez, cientos de tropas estadounidenses en la frontera sur fueron movidos a un sitio más cercano a los migrantes. USA Today titula: Trump critica los planes de General Motors de cortar empleos y cerrar plantas, luego de que General Motors anunciara sus planes de recortar 14,800 empleos y cerrar plantas en Ohio, Michigan y otros estados donde el presidente ha promocionado la fortaleza de la industria automotriz. Pues Trump, lógicamente, los criticó duramente. Será mejor que regresen a Ohio y pronto. Por su parte, los congresistas demócratas también criticaron fuertemente el anuncio de GM, diciendo que la compañía obtuvo millones en incentivos fiscales por parte de la administración Trump, pero que solo favorecieron a los accionistas y no han salvado a los trabajadores. El titular más destacado del New York Times es: muere Bernardo Bertolucci, director del Último Tango en París. Muere a los 77 años. En realidad él estaba muy enfermo. Yo tengo una anécdota de Bertolucci. Él estuvo en nuestra casa porque en Venezuela, en Caracas, porque él quería, por cierto, después del Último Tango en París, quería llevar al cine el libro de mi esposa Ángela Sago, Aquí no ha pasado nada, ¿no? Y Ángela dijo que ni hablar y que no estaba interesada. Y yo le digo después: ¿y por qué no estás interesada si Bernardo Bertolucci es en este momento el director más importante que hay después del Último Tango? Luego se ganó el Oscar por otra película muchísimo mejor para mi gusto del Último Tango, que hoy en día representa, por cierto, lo que es la violencia contra la mujer, porque entre otras cosas Marlon Brando, ¿no?, violó de verdad y no estaba en ningún guión. Y para sorpresa de María Schneider, que era la actriz, la violó en la escena, ¿no?, con la anuencia de Bertolucci, por cierto.
¿Ok? Bueno, entonces yo le digo, ¿y por qué está eso? Bueno, porque tal y como es, porque venía del último tango, pues es capaz de desvirtuar todo el libro, ¿no? Y poner escenas eróticas en el libro, cosa que no hay. Y es por eso que ella se negó a que Bertolucci le filmara. Bueno. Aquí no ha pasado nada. Bueno, todo este espacio es gracias a el trabajo con nosotros de la gente de Aptitud Answear en el Centro Comercial Magnolia Shop en Coral Spring. Y vamos a ver, ya ven que una de las noticias más importantes, evidentemente tiene que ser, es lo que ha sucedido en la frontera con los Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. Eso ha opacado, y para mí yo sí creo que detrás de todo eso, de todo esto está la izquierda centroamericana y Venezuela para callar, ¿no?, la tragedia de los migrantes venezolanos. Nada nuevo, porque ese tipo de ejecuciones lo hace la izquierda. El Caracazo fue incentivado justamente por la izquierda. No estoy diciendo nada que inclusive Román Chalbaud, con el dinero de Chávez Frías que le daba directamente para esas 3 películas que hizo con la Revolución Bonita, que fueron un desastre todas ellas. Es muy lamentable que Román Chalbaud, que no era dinero de Chávez, era dinero nuestro. No, bueno, pero es que además que tenía ese historial, ¿no? Entonces, las 3 últimas películas son los bodrios que hizo, pero bueno, y los bodrios porque era propaganda, lo que estaba haciendo era propaganda, pero bueno, ok. Ellos mismos dijeron ahí que el Caracazo fue alimentado exactamente por esa gente de izquierda, por ese grupo de extrema izquierda. Lo mismo que está pasando con todo ese grupo y también con la violencia que se ha generado tanto en Ecuador con un grupo de migrantes venezolanos como, y eso acaba de ser denunciado, por cierto, en Ecuador, que era gente del G2 cubano, dirigidos por el embajador de Cuba en Ecuador, quien está patrocinando la violencia y la xenofobia contra los migrantes venezolanos. Lo mismo sucede con la caravana esa. Eso no quiere decir que en Centroamérica no haya violencia y no haya pobreza. Eso no quiere decir eso. Creo que lo hay. Y hace mucho tiempo que hay migrantes que se van para allá. Pero esa multitud de migrantes al mismo tiempo de diferentes países, caminando, etcétera, etcétera. Hay un manejo, obviamente. Claro que hay un manejo. Pero vamos a ver qué nos dice Orlando Goncalves. Ese es el analista político, esa es su opinión. Vamos a ver qué nos dice Orlando Goncalves desde Bogotá, Colombia. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. La verdad que el tema de la caravana de inmigrantes que atravesó toda Centroamérica y que ahora está en la frontera con los Estados Unidos no refleja más que el drama de estos países que la corrupción se los ha comido vivos y la gente huye de las condiciones de barbarie que están viviendo en muchos casos, de la falta de empleo, de la falta de alimentos y sobre todo de la inseguridad reinante en todos estos países, Honduras, Nicaragua, Guatemala, etc. Ahora, el drama de estos inmigrantes es que pretenden entrar por la fuerza, y eso fue lo que intentaron este fin de semana, pretenden entrar por la fuerza en los Estados Unidos. Bueno, y el Estado americano tiene su derecho a recibir a quien ellos quieran, y por la fuerza no van a lograr absolutamente nada. Fue un espectáculo dantesco ver cómo hubo que repeler estas hordas de inmigrantes que trataban de entrar por la fuerza. Pero lo más grave aún es que ahora por varias horas cerraron varios puestos fronterizos. ¿Qué impacto va a tener eso en la economía mexicana? Ahora el presidente electo López Obrador de México dice que, bueno, él está diseñando un plan Marshall para México, para Centroamérica y que con los Estados Unidos, entonces para atacar el problema de raíz. Bueno, ojalá que así sea y ojalá que eso tenga viabilidad, cosa que dudo seriamente, porque ¿por qué un país, por ejemplo Estados Unidos, tiene que resolverle el problema al resto de los países del mundo? Pero bueno, el hecho es, para efectos de los venezolanos, que esta caravana robó la atención durante semanas del gravísimo drama de desplazamiento de más de 3 millones de venezolanos desde nuestra patria hacia otros países.
3 millones de venezolanos. Pero eso pasó a un segundo debate porque había elecciones en los Estados Unidos y esta caravana justificaba además el discurso de Trump anti-inmigración. Le daba toda la razón. ¿Qué va a suceder? Estas personas ahora están en un limbo en plena frontera. Esto le va a generar serios conflictos a México sin duda. Pero bueno, habrá que seguirlo vigilando y ya veremos qué acontece. Buena audiencia, como siempre, nos vemos mañana. Hasta mañana, Orlando Goncalves desde Bogotá. Pueden seguir a Orlando Goncalves a través de su Twitter, @Orlando Goncal. Bueno, estamos hablando de esto, evidentemente el populismo lo hay en la izquierda y en la derecha, ¿no? Vamos a estar claros, pero el populismo de la izquierda es el que ha predominado durante el siglo, desde 1999 para acá especialmente, porque en 1999 llega Chávez Frías al poder en unas elecciones que se hicieron en diciembre del año anterior, luego llegan los Kirchner en Argentina, llega el de Ecuador, llega Morales, el de Bolivia y al final reeligen también a el de Nicaragua, lo reeligen, pero eso se viene abajo en medio de todos los escándalos, la gente se harta de todos ellos, excepto el de Bolivia, que todavía anda por ahí, el de Nicaragua, que anda matando gente, ¿no? Pero acaba de resurgir, y esa es la pregunta que quiero hacerle a Bernardo Jurado, acaba de resurgir con López Obrador, que es un populista a millón. Tan populista es que ahora se la pasa haciendo, ¿cómo se llama?, referéndum, para que la gente vote por lo que a él le interesa que vote la gente, ¿no? Como si la gente tuviera que saber, como si yo tuviera que saber, por ejemplo, si el aeropuerto que están construyendo, ¿no?, en el nuevo aeropuerto de Ciudad de México es conveniente o no es conveniente. ¿Acaso yo soy ingeniero? Yo no soy ingeniero, porque yo tengo que votar por eso. ¿Y para qué son los ministros? Vuelvo a repetir. ¿Para qué los presidentes tienen ministros? Que de cada uno de su especialidad, los que son presidentes serios. Entonces todo eso es populismo barato, pero vamos a ver qué nos dice Bernardo Jurado. Bernardo, adelante, te escuchamos. ¿Qué dices tú? ¿Tú crees que es un renacer del populismo con la llegada de López Obrador a México? ¿Cómo? El populismo siempre tiene una cama donde a la gente les gusta acostarse, sobre todo a los flojos, ¿no? Estamos hablando inclusive de la Argentina peronista, señores, de allá para acá tenemos que comenzar a hablar en Latinoamérica, pero ciertamente lo que está pasando ahora mismo con Andrés Manuel López Obrador, donde él consulta 10 proyectos prioritarios para el futuro gobierno. Bueno, vaya usted a saber cuáles son los ignorantes, y cuando digo ignorante no lo digo peyorativamente, yo soy ignorante de muchas cosas porque las ignoro. Por ejemplo, hay situaciones como el Tren Maya. Vaya usted a saber cuál es la ruta del Tren Maya, o una refinería, o la implementación de varios programas sociales. Si no hay información, la gente vota por lo que creen o por lo que su corazón le dice. Pero ustedes saben cuántas personas se registraron para votar en esa consulta que está tomando nada más y nada menos que 10 importantes proyectos que implican miles de millones de dólares. Y por cierto, y si es tan pirata como la del aeropuerto, exactamente está hecha para que la gente supuestamente vote lo que le interesa a López Obrador. Pero por supuesto, y ustedes pueden creer que los votantes son 946.081 votos. Tú tienes, Napoleón Bravo, tú solo tienes 946.000 amigos, estoy seguro, o amigos o conocidos que votarían por un proyecto porque tú eres un hombre público, porque sale en la radio, en la prensa y en la televisión desde que nos acordamos. Pero dice la nota de prensa, como ustedes pueden ver, en prácticamente todas las preguntas, el 90% de la población apoyó estos proyectos del próximo gobierno, señaló el director general de la Fundación Arturo Rosenbluth, claro, Enrique Calderón. ¿Cómo no lo van a aprobar cuando Andrés Manuel López Obrador está usando lo que han usado los populistas y los izquierdistas, muy buena prensa, para decirles que no van a trabajar, para decirles que el gobierno se encargará de sus vidas, para decirles que tienen la seguridad social asegurada, trabajen o no trabajen, coticen o no coticen? Eso en términos
pragmáticos, es un problema de falta de educación. Si aquí en Estados Unidos dijeran, quédense tranquilos, coticen o no coticen, van a tener la seguridad social, yo soy el primero que me alzaría, porque estoy persuadido y estoy convencido, señores, que las cosas gratis son las que más duro se pagan. Las cosas gratis son las cosas más caras que usted puede comprar. Entonces, este referéndum se celebró entre el 24 y el 25 de noviembre, o sea, antier y antes de antier. Y sometía a la consulta estos 10 programas que él dice prioritarios del próximo gobernante que tomará la presidencia, lamentablemente este próximo 1 de diciembre. Pero ¿qué es México? México es un país sin instituciones y que viene de lo que llamó Mario Vargas Llosa la dictadura perfecta. La dictadura perfecta es la del PRI. Sí, señor. Y por supuesto, dime. Que sí, que es la dictadura perfecta, la del PRI. Y ellos que pasaron décadas en el poder, por supuesto que se agotaron y la gente se agotó de que los robaran, la gente se agotó Y que los mataran. ¿Ah? Y que los mataran también. Pero por supuesto, es la dictadura perfecta. En la dictadura se mata gente y todo parece un accidente. Y todo parece que no pasó. Y tenemos la información de alguna forma amarrada. Es la dictadura perfecta y hay elecciones y hay cambio de presidente, pero el sistema, que es un sistema blindado, permanece durante décadas. Y ahora viene Andrés Manuel López Obrador al mejor estilo. Oye, lamento la comparación, pero como dije en algún programa nuestro, es la defecación de un opíparo almuerzo de varias décadas del PRI, de malos gobiernos, llenos de corrupción, porque por supuesto cuando usted deja a una persona o a un partido o a un grupo en el poder por muchos años, simplemente se corrompe y por supuesto hace leyes que le permitan corromperse legalmente. Eso es lo que ha ocurrido en este México desasistido, en este México que realmente no tiene opciones que no sean la de este individuo Andrés Manuel López Obrador, al que yo le tengo mucho miedo, por cierto. Ahora, yo tengo mucho miedo. Estoy de acuerdo contigo, pero a mí lo que me preocupa de Venezuela, volviendo a Venezuela, es que los pueblos, no el pueblo venezolano, los pueblos se olvidan pronto de las cosas y que dentro de algunas décadas, un par de décadas o una generación o 2 generaciones que no vivieron este infierno que están padeciendo los venezolanos, ¿no?, vuelvan a creer en las promesas facilonas y endulcoradas de todos estos elementos populistas, especialmente de izquierda, aunque la derecha también tiene unos populistas desastrosos. Pero tú mencionaste a Perón. Primero era otra época, es verdad. Perón era un populista que a la larga le hizo daño a Argentina, tanto daño que Argentina sigue dividida, porque todo el mundo es peronista, unos son de derecha, de izquierda, de extrema derecha. Pero él, especialmente Evita Perón, no le regalaba dinero a la gente. Le daba a las mujeres, por ejemplo, como hace la Kirchner y demás, que le regala dinero. Si pares te regalan tanto dinero, si no tienes trabajo, si no vas a trabajar te regala tanto dinero para que no trabajes y dependas de ella, ¿no? Y votes por ella. Le regalaba, por ejemplo, máquinas de coser, que es otra cosa diferente, para que aprendieran a trabajar y que trabajaran y que hicieran dinero trabajando. Era otra época, es verdad. Pero es que el populismo de hoy en día es realmente aberrante, asqueroso, vergonzoso. Es de mentiras y de dádivas. El problema es que regales máquinas de coser o regales salchichas o lo que tú quieras, eso ellos no lo pueden regalar porque ellos no son los dueños de esos bienes. Bueno, pero te estoy diciendo, pero por lo menos no les daba limosnas. Yo creo que es una limosna en otro tipo de moneda, ¿no? En una moneda llamada máquina de coser. Porque es que les tengo una noticia a todos, mis queridos amigos. Lo que nada cuesta, hagamos una fiesta. ¿Qué te parece si se las vendemos a un precio módico donde el gobierno no pierda, pero vendida para que la cuiden, vendida? Porque nosotros en Venezuela tenemos una importante experiencia de lo que es regalar tractores para supuestamente sembrar a Venezuela, y por supuesto los tractores creo yo que durarían 48, 72 horas. Tienes razón. Entonces no se regala nada, porque lo que nada cuesta, hagamos una fiesta, y eso incluye a nuestros hijos, muchachos. Ahora, voy a la pregunta que tú me hiciste, porque me interesa sobremanera, Napoleón. Yo no creo que después de esta debacle, donde nuestra generación ha sufrido el exilio, el hambre, la muerte, vengan estos jóvenes
a hacerle caso porque nos tienen a nosotros. Esto ha hecho que nosotros nos repensemos. Esto ha hecho que nuestros hijos que ahora viven en el exterior y que tienen primos, sobrinos y amigos allá, se repiensen y entiendan que sin trabajo productivo, sin inversión a largo plazo y sin un gobierno claro en los objetivos nacionales, pues simplemente ese barco se va a hundir como se está hundiendo ahora mismo Venezuela. De manera que en nuestra generación todavía no ha llegado el momento de que hagamos el buen papel educativo de hacerles entender a esos jóvenes que pueden caer en la tentación sumamente atractiva, porque es casi una pulsión sexual, decir, claro, por favor, que nos paguen, no trabajemos, seamos felices, vivamos del petróleo venezolano, que tiene las mayores reservas. Bueno, anda a buscarla a 800 metros de profundidad. Pueden tener las reservas, están sobre el petróleo, pero están a 800 metros de profundidad y mataron a la gallina de los huevos de oro, que era PDVSA. El primero que comenzó con esto fue Hugo Chávez, votando a lo más importante que tiene la industria petrolera, que es su recurso humano, y votó a 20.000 personas preparadas, muy preparadas, a la calle. Y por supuesto PDVSA se convirtió en una suerte de gallinero, en una suerte de partido dominó entre borrachos. Bueno, y ahí están los resultados. sí, la gloria y decadencia de PDVSA la hemos presentado hace unas horas atrás en el programa anterior que hicimos de 24 horas, en un documental excelente que hicieron petroleros de Maracaibo. Excelente, les recomiendo ver el programa anterior a este de nosotros mismos. Para que vean ese documental. Y también hay una cosa muy bonita y una entrevista muy bonita a Arnoldo Limansky y el trabajo cinematográfico que hizo de Facundo Cabral, que era un hombre extraordinario. Bueno, Bernardo, un abrazo. Okay. Un abrazo fraterno para todos. Chao. Hasta mañana. Hasta luego. Me convenció, es verdad, porque van a estar regalando nada, ¿no? Que le den facilidades a la gente, ¿no? A nuestros hijos, ¿cómo se llama? Inclusive a los mayores, que le den posibilidades de estudiar, de tener una carrera, claro, ¿no? De conseguir un trabajo, de que se abran compañías para que haya puestos de trabajo, en fin. Alguien dijo hace mucho tiempo, no recuerdo quién es el autor, pero dijo, no le regales el pescado, enséñalo a pescar. Claro. Ahora, si le regalas un pescado a uno de estos chavistas que están aquí, se acabó. No solamente si lo enseñas a pescar, en lugar de regalarle el pescado, no, acaban con el barco, acaban con la industria, acaban con todo. Montan una pescadería, se venden los peces ellos, cobran, roban, agarran esa plata, sí, la cambian en dólares. Es un desastre. Señores, atención, vamos con el estado del tiempo. Para las próximas 24 horas se pronostica en Miami un día con posibilidad de lluvia, temperatura máxima 23 grados, mínima de 17. En Orlando habrá un día con nubes dispersas, temperatura máxima 17, mínima de 11. Y vamos con las noticias. En Florida se pronostica gasolina barata hasta fin de año, señores. Sí, señor, en los últimos 47 días el galón de gasolina ha bajado 39 centavos, contrariamente a lo que se esperaba, porque siempre sube en el Día de Acción de Gracias. Este domingo, el 25 de noviembre, el promedio del galón fue de $2.43, es decir, 7 centavos menos que la semana pasada, y la tarifa más baja desde diciembre del año 2017. La historia vuelve a repetirse, otro tiroteo. Hombre intenta suicidarse después de asesinar a su expareja, nada menos que en un Walmart en Ocala, en Florida. David Johnson, de 54 años, disparó varias veces contra Carl Cronin, de 30 años, la tarde del sábado, dentro de la sección de jardinería en un local de Walmart, ante los gritos de auxilio de la víctima, que mantuvieron que los empleados llamaran a los servicios de emergencia. Y ahora el tiempo para las próximas horas en Caracas y Maracaibo. En Caracas, un día con posibilidad de lluvia, temperatura máxima 34 grados centígrados, mínima de 23. En Maracaibo, un día con nubes dispersas, temperatura entre 31 y 25 grados centígrados. Y gracias por la ayuda a Doménica Ciortino Realtor. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Vamos con Corruptés. ¿No tenemos ahí Corruptés? ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Miren quién tengo aquí. Tengo a Gustavo Díaz. Gustavo, Gustavo, ¿estás listo para salir al aire? Espérate un instante, Gustavo. ¿Cómo hago para que se te escuche? Espérate un instante, Gustavo. Un instante.
pero no sé cómo hacer. Gustavo Díaz. Bueno, Gustavo, yo te llamo yo porque no sé pasar esto. Díaz Gustavo. Espérate un instante, Gustavo, que te voy a llamar, aprovechando. Bueno, mientras tanto, entonces, no sale Corruptez, qué lástima, pero tenemos en línea a Efraín Cruz. Vamos con Efraín. Efraín Cruz, adelante. Un gran saludo para ustedes y para todas las personas que escuchan 24 horas a través del canal Bravo 24 en YouTube. Como siempre, desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Un epidemiólogo zuliano detalló que hay un virus que llegó a Venezuela debido a la migración. Antes no estaba, pero la corriente migratoria venezolana ha generado que llegara y se está expandiendo por la falta de condiciones de salubridad. Este virus tiene por nombre Mayaro. Es comparable con otros conocidos como el dengue y el Zika, porque genera unos síntomas parecidos, vómitos, diarrea, malestares, pero la diferencia está en que este puede durar en el cuerpo de 3 a 6 meses y además parece un dengue y ha sido mal diagnosticado, explica en este caso el médico. Uno de los graves problemas, no hay medicamentos para poder controlar esto en Venezuela. También tenemos que informarles que 4 niñas han fallecido en lo que va de año en el hospital JM de Los Ríos por falta de antibióticos. Una de las historias ocurrió el 21 de noviembre cuando 2 niñas, una de 16 años y otra de 9, fallecieron a falta de estos medicamentos. Desde hace más de 2 semanas, indicó la doctora Susana Pachano, jefa del servicio de hematología, el centro pediátrico no cuenta con antibióticos de amplio espectro y esto hace imposible tratar las infecciones. Los papás de una de las chicas le estaban buscando vancomicina, que es uno de los medicamentos que necesitaba. Le colocaron las primeras dosis en el hospital, pero después no le siguieron el tratamiento porque no lo había. Liliana Chingali es una madre también de los chicos que están en el servicio, dice su hijo David, de 8 años, es uno de los sobrevivientes del brote infeccioso que vivió el área de nefrología entre mayo y junio del año pasado y que cobró la vida de al menos 4 pacientes. Ahora teme que el pequeño vuelva a contaminarse, esta vez con el hospital sin antibióticos. Esto nunca había pasado, ni cuando hubo brotes, se murieron 2 niños en un mismo día. Se siente una impotencia muy grande. Cuando inició el 2018 habían 24 niños en la hemodiálisis, ahora son 20. De mayo a noviembre ya han muerto 4. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió las medidas de protección en favor de los niños del servicio de nefrología del JM de Los Ríos, Katiuska Salazar pensó que ahora sí, ahora su hija sí tendría garantizado su tratamiento. 9 meses después, el Estado sigue muy lejos de materializar todas estas medidas. Y también, antes de terminar, tenemos que comentar que los estudiantes acompañaron a los maestros de Fe y Alegría, quienes hicieron una manifestación en Puerto Ordaz, ya que su salario solo da para comprar 1 kilo de pollo. Luego de caminar entre 6 y 7 kilómetros, también montando en las perreras, muchos de los maestros es el recorrido que deben andar diariamente para poder llegar a sus trabajos. Vemos con una tristeza muy grande que tengan que tratarlos como si fueran ganados para poder asistir a los colegios. Los sueldos no los podemos regalados, los trabajamos. Este salario no alcanza para un pollo. Y comprar un pollo con un mes de trabajo, esto es para ponerse a llorar. Este señor Maduro lo que nos ha traído es hambre y miseria a todos los asalariados del país. Esto lo lamentó Medina, en este caso, que es el apellido de la persona que está liderizando esto en el estado Bolívar. Protestamos por un salario digno, no queremos un sueldo que nos alcance solo para comprar un producto, sino toda la cesta básica. El salario de hoy alcanza solo para comprar cebolla y además esto es inaudito. Esto lo dijo Marcos Mendoza, quien es docente de Fe y Alegría, Puerto Ordaz. Miguel Medina, que es quien nos está acompañando en esto, fue docente también de Fe y Alegría de Nueva Guayana y quiso énfasis en que no quieren un sueldo regalado, sino que trabajan por ello y sin embargo no pueden cubrir ni siquiera sus necesidades básicas de alimentos como ropa y medicinas.
Gómez exhortó al resto de los educadores a sumar esfuerzos y emprender luchas que no solo sea por el salario. Lo pueden aumentar hoy, pero en un mes no vale nada. El problema son las políticas económicas, que no hay ningún tipo de producción. Pero bueno, así están las cosas. Hoy por Venezuela, como siempre, desde Caracas, Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales, informando todo lo que ocurre de este lado del mundo. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín. Recuerde, esto es el socialismo del siglo XXI, que no se les olvide, socialismo del siglo XXI. Y tenemos a Gustavo Díaz para saber cómo está ese Bolívar soberano arrecho, acabando con el dólar, acabando con el Pato Donald, acabando con McDonald's, acabando con todo el mundo. Gustavo Díaz de Dollar Today. Adelante, Gustavo. Hola Napoleón y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra el lunes 26 y abre el martes 27 en 333,24. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 77,50. El dólar Bitcoin en 402,81 y el euro en 378,85. Qué barbaridad. O sea que lo que hoy cuesta un Toronto, con lo que hoy cuesta un Toronto, antes comprabas una quinta en Prados del Este. Claro. No, qué horror. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Para seguir a Gustavo Díaz y también a Dollar Today, pueden hacerlo a través de su Twitter, @Dollar Today. Le pedimos a Daniel Lara Farías, al igual que lo hicimos con Iván Ballesteros, que nos hable de los 5 mayores casos de corrupción de la Revolución Bonita Bolivariana, para hacerle un seguimiento y para no olvidarlo, porque cada escándalo hace olvidar el anterior. Y aquí está entonces, vamos a ver qué nos dice desde el exilio en Alemania, Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de tu canal Bravo 24. Ahora que se habla tanto de corrupción y que estamos viendo la cara más fea, quizás, de lo que es la corrupción del chavismo, con miles de millones de dólares birlados a la República, que se han traducido dichos robos en hambre, en escasez de medicina, en venezolanos comiendo la basura, en un éxodo de venezolanos que buscan escapar como sea del país. Toda esa situación está causada por el hecho de la corrupción. La corrupción de la República Bolivariana, que no es otra cosa que herencia de la corrupción que durante la época de la democracia se vio. Pareciera que los corruptos de la República Bolivariana no querían, y hay que empezar por Hugo Chávez, no querían acabar con la corrupción, sino servirse de ella. Cuando criticaban a la corrupción de los gobiernos democráticos, no lo hacían con ánimo de justicia, sino que lo hacían con envidia. Y quizás pudiésemos hacer una especie de top 5, un ranking de las 5 modalidades de corrupción más grandes que ha tenido la República Bolivariana. Yo arrancaría, Napoleón, con la número 5, ¿no? Y yo te diría, y le diría a tu audiencia, que el escándalo, la primera gran estafa, la primera gran obra de la corrupción chavista fue, y quizás la más aviesa, la más patética, la que reveló el interés real de lo que era el chavismo, fue ese mamotreto llamado el Fondo Único Social. Recordemos que el Fondo Único Social es aquella cosa creada por Chávez para agrupar lo que él llamó el Plan Bolívar 2000 y todas esas cosas que se crearon en el año 99 cuando él llega al poder. Pero el Fondo Único Social fue como la consolidación de todos esos planes en un solo fondo. Y el Fondo Único Social se termina convirtiendo en el pozo profundo, en el primer pozo profundo, en el primer pozo fétido de la corrupción en la República Bolivariana. Estamos hablando de la suma de las peores barbaridades. Lo primero, robar en nombre de los pobres, tal cual como dice Ángela Sago en el libro, en nombre de los pobres los multiplicamos.
En efecto, utilizaron la necesidad de la gente diciendo que querían ayudar a los pobres para crear un fondo sin fondo donde se robaban el dinero, y quizás esa es la característica más patética. La segunda, que viene a ser además, que viene a marcar, porque es como una línea, ¿no? El estilo de la corrupción chavista es, uno, robar diciendo que están ayudando a los pobres. Esa es la primera. Y la segunda, que no deja de ser importante, es la presencia de los militares. Poner a los militares a robar fue la intención de Chávez desde el momento que creó el Plan Bolívar 2000. Y el Fondo Único Social no fue otra cosa que una asociación para delinquir, una empresa creada para delinquir y para hacer ricos a los militares que allí estaban. Militares que montaron empresas, militares que se convirtieron en contratistas, que pusieron a las mujeres y a las amantes a montar empresas proveedoras de servicios y de bienes y de comida y de regalos de ropa y todas esas cosas. De allí salieron nombres como, por ejemplo, el del señor Cruz Weffer, bueno, que fue uno de los grandes ladrones del Plan Bolívar 2000 y que luego pasó por distintas etapas. Él y la que era su amante en aquel entonces, una muchacha llamada de nombre Betsabe, olvidé su apellido, que había sido Miss, de hecho, y que andaba en esa cuestión. Muchos excompañeros de Chávez del golpe del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Por allí sobrevolaba gente como el señor Aguilar Tegame. Allí estuvo uno de los golpistas del año 92, que si no recuerdo mal luego, no sé si llegó a constituyente o a diputado. De esa barbaridad, creo que es donde nace Napoleón, el tema donde se puede ver, si se pudiese hablar de la génesis de la corrupción chavista, está allí, porque tiene los dos elementos fundamentales. Uno, robar a nombre de los pobres, crear entramados supuestos para hacer justicia social, y terminar en un gran pozo de corrupción. Y lo segundo, los militares robando. Esa es la señal fundamental de la corrupción de la República Bolivariana. Ese es el primero de los casos, de los 5 que vamos a hablar esta semana. Saludos, Napoleón, para ti y para tu audiencia. Pues muchísimas gracias, Daniel Lara Farías, los top 5 de la corrupción. Por cierto, que en ese plan Bolívar 2000 no había cheques ni nada de eso, le daban el dinero a los encargados que se lo podían llevar o no había ningún tipo de control. Aquello tiene razón Daniel Lara Farías. Bueno, y vamos a ver qué nos dice y qué le pide a los Estados Unidos al gobierno norteamericano José Antonio Colina en nombre de BPES. José Antonio, bienvenido al programa. Hacía como 3 semanas que no estaba con nosotros. Adelante, Colina. Buenos días, Napoleón. La organización BPEX ha enviado una carta al Departamento del Tesoro en la cual básicamente recomienda de una manera muy respetuosa que estos dineros que se están obteniendo producto de la confiscación de bienes de corruptos, como es el caso de Alejandro Andrade, Raúl Gorrín acá en los Estados Unidos, cuyos bienes han sido ordenados por un tribunal aquí en el sur de la Florida que sean rematados, pues estamos solicitando al Departamento del Tesoro que estos bienes o que el dinero proveniente de estos bienes, el remate de estos bienes, sean colocados en un fideicomiso en el Banco Interamericano de Desarrollo, con la finalidad de cuando en Venezuela exista un gobierno democrático, un gobierno reconocido no solo por los venezolanos, sino también por la comunidad internacional, pues se pueda entregar este dinero para que pueda emplearse en la reconstrucción del país. Este dinero que le está siendo incautado a estos delincuentes pues pertenecen a todos los venezolanos y creemos que es justo y creemos que es necesario pues que esta plata sea regresada al pueblo una vez que exista un gobierno que sea internacionalmente reconocido por todos. Esto lo hemos hecho el día viernes, la carta la enviamos el día viernes, no hemos recibido respuesta todavía, pero haremos todo lo necesario para que las autoridades norteamericanas y las autoridades en el mundo entero que hagan procedimientos similares a lo que se ha hecho en los Estados Unidos con estos corruptos que se le están enjuiciando y se le están incautando bienes, pues puedan ser colocados en un fideicomiso que posteriormente se le puede entregar al pueblo de Venezuela, porque este dinero le pertenece y le corresponde a todos los venezolanos y hay que estar claro que estas grandes fortunas que han amasado estos boliburgueses y corruptos ha sido producto pues de todo el dinero que le han robado al erario público, de todo el dinero que se han metido en los bolsillos, y por eso es que Venezuela se está muriendo de hambre. Y lo más lógico es que estos procedimientos que se le están aplicando a cada uno de ellos pues se pueda utilizar estos recursos para que en un futuro Venezuela tenga lo necesario para salir adelante
haremos lo necesario y lo pertinente para que otras instituciones, para que otras organizaciones y otros líderes se sumen a esta campaña, de forma tal pues que en un momento determinado el dinero que les corresponde a los venezolanos regrese nuevamente a suelo venezolano. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora, Napoleón. Gracias, José Antonio Colina, presidente de BPS. Y ahora los astros, señores. ¿Qué se hizo, Fernando? Lo llamaron y lo regañaron. Aquí entre usted y yo, no vaya a regarlo por ahí, ¿no? Le dijeron, ¿qué estás haciendo en la calle? Venga a lavar los platos, ¿no? Y aquí está la Wicca, a ver qué le dice la Wicca según las cartas a Fernando Ontiveros y a usted. Hola, Napoleón. Para el martes 27 de noviembre, las energías se recaen sobre el diamante, que representa la luz, la claridad, la sabiduría, el entendimiento y la clarividencia. Es un buen día para brillar, para ocuparnos de la belleza física, pues nos sentiremos bellos y triunfadores. El signo mejor aspectado será Tauro, que cuenta con la protección de los dioses. Cáncer, consigues el éxito. Virgo, disfrutas de amores sólidos y dichosos. Libra, se abren nuevos caminos para ti. Aries, te vas de fiesta. Leo, ves el porvenir con promesa de mejores tiempos. Géminis, vive el presente. Capricornio, cuidado con dar pasos imprudentes. Escorpio, muchas mentiras a tu alrededor. Piscis, cuídate de injusticias. Sagitario, estás malgastando mucho tu dinero. Acuario, algo se fractura o se rompe. Vamos ahora con las predicciones para Venezuela y abren las cartas diciendo excitación, progreso, eventos que se suceden rápidamente, noticias que corren de aquí para allá, buenos augurios, experiencias que no es más que la conexión con algo prometedor. Pero cuidado, porque las vanidades pueden quedar por encima de los intereses de los venezolanos nuevamente. La usura no concluye, pero sí habrá cambio de estrategia porque las peleas internas del gobierno se intensifican. ¿Quién traicionó a quién? Será la pregunta más repetida, mas la única respuesta será deslealtad. Comienzan los delirios de persecución y puede que alguno se precipite y huya. Mas el gobierno se centrará en redirigir porque anda en busca de nuevas relaciones internacionales, ya que desde el punto de vista interno, las aguas están muy revueltas en todos los niveles. La avaricia crece y en estos difíciles momentos se pone peor. Mas esto no termina aquí. La imprudencia de un hombre de poder abrirá aún más el enfrentamiento. Todo esto gira en torno a una lucha de titanes y sus conductas posesivas. Por lo tanto, la falta de acuerdo y orden reinará por un buen tiempo. Venezuela tendrá que enfrentarse nuevamente a sus acreedores y puede que caiga en un tratamiento internacional de no es confiable, el cual será evaluado por los que hoy considera sus amigos. Los uniformados no están conformes y pronto exigirán un nuevo nombramiento, mas encontrarán la manera de calmar momentáneamente este tema, porque el tema monetario volverá a la palestra pública. A pesar de los descalabros de la economía, el gobierno traerá opciones económicas y acuerdos para disfrazar una vez más esta crisis y calmar las cosas por los momentos. Entre ellos se ven problemas y por ahora todo lo que sucederá será entre ellos. Poco será lo que se filtre. Van a exigir del extranjero unos papeles que traen más conflicto entre los miembros del gobierno. Ellos no saben cómo rendir cuentas. Todo comienza a tomar camino y poco a poco a enrumbarse por el camino correcto. El éxodo de los venezolanos para momentáneamente, porque para salir habrán más regulaciones propuestas por el gobierno.
En el aspecto de la alimentación aparecen alimentos desaparecidos por breve tiempo y desaparecen y vuelven a aparecer otra vez y así sucesivamente. Dos mujeres se van a enfrentar porque una de ellas hablará más de la cuenta, llamando a una concentración y puede que salga una solución de ahí. Nacen nuevos caminos, otros se trancan, pero todo dependerá del lado en que usted se encuentre. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como @WiccaReencarnada. Mañana regresamos con las energías, los signos y las predicciones para España. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana, la Wicca. Bueno, las cartas no le salieron del todo mal a Venezuela esta vez. Esperemos que eso se cumpla, lo que están diciéndole las cartas o cómo interpreta las cartas, porque es cuestión de interpretación. Virginia Escobar, la Wicca. Ella viene a este programa muy bien recomendada. Pero bueno, ¿estamos listos para despedirnos? Bueno, muchísimas gracias. Vean esta belleza para despedirnos. Esto hasta aquí ha sido 24 horas, voz de la libertad y la democracia.